Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Es el hierro un castigo o un beneficio? Y teme a Dios, pues en Dios es quien confían los creyentes. Capítulo 5, versículo 11 del Sagrado Corán. No hay tan hermosa oración para un creyente musulmán que haber escuchado y leído tan grande contenido. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. El proceso histórico del siglo XX y XXI han convertido muchas palabras en atrevidas y peyorativas, que al mencionarlas un musulmán estaríamos dando entre comillas papaya, para que nos atacaran y que nos dijeran que el Islam es una religión atrasada, arcaica, conservadora y falta de tolerancia y cosmovisión. Lo peor de todo es que hoy en día nuestros enemigos que más nos critican son nuestros propios hermanos monoteístas, justificándonos en el castigo con sus libros sagrados. La palabra wattaqullah, aunque los juicios sean descendidos por Dios omnipotente, teman a Dios muchas y tengan temor a Dios, taqwa. Muchas personas monoteístas, por no caer en ser una presa fácil para el nuevo mundo de la comunicación del siglo XXI, aceptan cambiar y transformarlas por el concepto renovador, el cual es amor. La palabra temor a Dios, taqullah, es desafiante y no tolerante en nuestra época de civilización y se debe cambiar por amor. Para hoy en día nuestros hermanos de la fe monoteísta nos exhortan a que los musulmanes deberíamos ya cambiar de nuestros libros y sermones de nuestras vidas prácticas palabras como castigo, infierno, tortura, asesinato, infiel, impío, someterse solo y también hablar de someterse. ¿Por qué tenemos que someternos? Esa palabra es muy pesada. ¿Por qué tenemos que tenerle temor a Dios? Entre otras palabras. Ellos dicen que hasta en teología usar esas palabras chocantes deben cambiarse para estar acorde con los procesos y cambios históricos de la cultura del momento, el cual es amor para todos y odio hacia nadie. La ley principal de mi sermón es la Sura 57, llamado El Hierro, versículo 25, que dice lo siguiente: ya hemos mandado a nuestros enviados con las pruebas claras y hemos hecho descender con ellos la escritura y la balanza para que los humanos establezcan la justicia, e hicimos descender el hierro en el que hay un gran poder y beneficio para los humanos, para que Dios sepan quién acude en ayuda de él y de sus mensajeros en su ausencia. En verdad Dios es fuerte, poderoso. Este capítulo del Sagrado Corán, Sura 57, versículo 25, nos debería identificar a todos los monoteístas, ya sea judío, católico, protestante, cristiano y evangélicos. Pero podemos ver que aunque a los hermanos judíos se les reveló la Torá, se han olvidado que no se puede cambiar ni una jota del Antiguo Testamento, como por ejemplo, Dios es uno, y no jurar su santo nombre en vano. Hermanos de la fe católica, cristiana y evangélica, se han olvidado que existe un verdadero eslogan monoteísta, el cual es La ilaha illallah, no hay Dios excepto Dios. Hoy en día las doctrinas monoteístas, excepto el Islam, tuvieron la necesidad de adaptarse al sistema de comunicación moderna, cambiándolo muchas palabras pesadas, entre comillas, según el proceso histórico, por palabras más suaves y tolerantes, tal como castigador,
poderoso, fuerte y temeroso por la palabra que conquista la razón y el corazón hoy en día, amor. Usted escucha en muchos templos religiosos solo decir, Dios es amor, no castiga. Dios es amor, no tortura en el infierno. Dios es amor, ya hay un Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Dios es amor, no hay pecado. Él murió por nuestros pecados. Escuchar estas palabras, estas frases, tiene cosas buenas para muchos que toda la vida han vivido en el pecado y necesitan el perdón antes de morir. Pero tiene también un gran peso cuando queramos resolver y armar el verdadero rompecabezas del crucigrama del mundo donde vivimos. Nos encontraremos con la sorpresa que necesitamos más piezas como el Antiguo Testamento para solucionar la difícil lucha de la vida, que es bastante dura. Jesús en el ungido, hijo de la Virgen María, alayhi salam, dejó claro que no cambiaría de lo que Dios Altísimo ya había establecido. Hermanos y hermanas en el camino del Islam. Hoy en día, muchas personas, al escuchar estas palabras amenazantes, entre comillas, para ellos, dicen que por esta razón el Islam y los musulmanes son radicales y violentos. Cuando Dios omnipotente habla de leyes y castigo, se asustan y nos aconsejan que deberíamos cambiar muchas frases de su libro sagrado para estar acorde con los procesos históricos de tolerancia del siglo XXI. El siglo XXI es un mundo de tolerancia, dicen ellos. Primero que todo debo aclarar que Dios Altísimo en el Sagrado Corán, la palabra castigo, según la lectura corta que hice a unos capítulos del Sagrado Corán, pero siempre que la usaban, se refería directamente y concretamente para los incrédulos, pero al mismo momento que usaba la palabra castigo, enseguida iba acompañado con la reflexión y mostrando que Dios también es amor y misericordia. En el Islam también Dios es totalmente amor, lo confirma el capítulo 2, versículo 165. Y entre la gente hay quienes toman a otros aparte de Dios y les aman como solo se ama a Dios. Pero los creyentes a quien más aman es a Dios. Cuando los opresores vean el castigo de Dios, comprenderán que la fuerza pertenece a Dios y que Dios es duro en el castigo. Cuando no hay amor al Creador, sino que aman lo creado y se convierten en impíos y terrenales, Dios poderoso les envía a esos incrédulos el hierro, su peso fuerte. Llámelo castigo o justicia divina. Él no es nada misericordioso con el que no le ama. El Sagrado Corán y sus 114 capítulos empiezan con la palabra misericordiosísimo. Solo el capítulo 9 no comienza con la palabra misericordia, pero solo es para que el que no se arrepienta, para que el que no se arrepienta, entonces aquellos que no se arrepientan, Dios omnipotente les baja su justicia fuerte y sin misericordia. Es el Sura Tauba, el arrepentimiento. La palabra castigo se puede dividir en dos partes. La primera, el significado de adab, tortura. Puede ser en esta vida o la otra. El segundo, el significado es hierro, hudud, plural de hadid, que significa leyes, límites y disposiciones establecidas. Pero en el Islam nunca se traduce hadid o hudud como la ley del talión, como lo quieren dar a entender en Occidente. Ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no existe en el Islam. ¿Qué significado tiene el hierro en la historia? Metal, dúctil, maleable, muy tenaz, de color gris azulado. Se calcula que el hierro representa el 5,5% de la corteza terrestre y abunda de tal modo que apenas hay una nación que no posee yacimiento de este mineral. En la época del hierro, último periodo prehistórico durante el cual el hombre conoce y emplea el hierro para hacer sus armas y utensilios. La metalurgia del hierro se inicia en Asia Menor, hacia el siglo XIV a.C.,
y se extiende después a Grecia, Italia, Alemania, etc. Cuando Dios omnipotente empezó a descender las sagradas escrituras, utilizó la palabra hadid, hierro, por ser fuerte y pesado, pero maleable. Dios omnisapiente, por el contexto histórico, habla con el idioma de la gente y utiliza la palabra que muchos conocían, la cual era el hadid, hierro, a las leyes divinas. Cuando Dios omnipotente usa la palabra hierro, es con el fin de demostrar su poder de castigo. Permítame hacerle una exégesis más coloquial sobre la pregunta conforme al capítulo 57, versículo 25. Ciertamente enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas claras e hicimos descender con ellos la escritura y la balanza para que los humanos establezcan la justicia. El primer párrafo de este versículo habla de que Dios mandó los profetas alejimossalam de una forma tan manifiesta que nadie pudiera dudar de ellos, si eran enviados por Dios o no, e hizo que se distinguieran de las demás personas con sus milagros y su forma de actuar, siendo ejemplo a seguir. Más a muchos de ellos se les envió con un libro sagrado que servía de guía para que pudiéramos actuar con valores éticos y morales y así poder establecer entre nosotros justicia, recomendar lo bueno y prohibir lo malo. A cada comunidad le envió, aunque un profeta, a otros se nos pierde la cuenta según sus necesidades y enfermedades del alma. Conforme a la tradición islámica, Dios Altísimo envió un total de 124,000 profetas, paz sobre todos ellos, a la tierra, y su gran mayoría fueron para la comunidad del pueblo de Isaac por la necesidad de su enfermedad de su ego. El segundo párrafo del versículo 25 continúa diciendo lo siguiente: hicimos descender el hierro, en el que hay un gran poder y beneficio para los hombres, para que Dios sepa quién acude en su ayuda y las de sus mensajeros en su ausencia. Hermanos y hermanas, cuando Dios omnipotente ya no nos envió a los profetas que lo pudiéramos reconocer a través de sus milagros, el libro sagrado y la explicación de ellos para que distinguiéramos lo bueno y lo malo, entonces hizo descender la ley, el hadid o hierro. Eso hace entender que todos los profetas alejimossalam por orden divina tenían que hacer cumplir su ley, límites o disposiciones establecidas. Esas leyes tenían un gran poder y beneficio para los hombres. Entonces el hadid hierro no era entendido como castigo del poder divino, sino más bien como beneficio para los seres humanos y toda la creación. El hadid o hierro, queridos hermanos y hermanas, es como un juez con su poder para dar un veredicto que hace que muchos respeten su autoridad para dar un juicio. Nunca un juez que se someta a Dios omnipotente daría un veredicto injusto. Como ejemplo tenemos la historia del sabio Salomón, cuando tuvo que dar el veredicto al cual de los dos madres que decían que eran dueñas de un solo hijo. Todos sabemos que dos mujeres no pueden tener al mismo tiempo un mismo hijo, pero nos encontramos con la necesidad de un juicio descendido por Dios a los seres humanos. ¿A quién le pertenece el niño? El ser humano necesita en su vida cotidiana un veredicto para sus leyes prácticas. No podemos simplemente dejar de hacer juicios y cómodamente decir que por la muerte de un enviado de Dios todos sus pecados serán perdonados, ya sea fornicador, prostituta, ladrón o impío. Así de fácil no es. Debe haber un juicio determinado para cada falta, y eso no le quita a Dios ser menos misericordioso o falta de amor. A'udhu billah. Estos juicios sirven para que Dios sepa quién acude en su ayuda y la de sus mensajeros cuando no estén. Hay una posibilidad muy lógica de explicar el motivo por qué el profeta Adán, alayhi salam, no cometió ningún pecado. Y la respuesta es la siguiente: él lo único que cometió fue imprudencia, no pecado. El cual fue apartarse de lo mejor, lo cual era no comerse la fruta prohibida. Entonces pregunto, cuando el profeta Adán alayhi salam cometió la falta, ¿estaba en la tierra? La respuesta es no. Él alayhi salam está en el paraíso.
¿Habían leyes o un libro que le enseñara lo que haga y deje de hacer? No. Allá no estaba la Biblia, ni el Corán, ni libro sagrado. Otra pregunta. ¿Le habían hablado del paraíso y del infierno? No. Dios omnipotente lo puso como profeta y califa de los hombres, ¿en la tierra o en el cielo? La falta fue en el cielo, no en la tierra. Entonces el profeta Adán en la tierra no cometió ninguna falta. Yo siempre me guío de un ejemplo muy práctico y coloquial para explicar el significado del hadith o hierro, que jamás significa castigo, sino más bien beneficio y misericordia del creador con lo creado. Si hay una vía de varios cruces y siempre hay muchos trancones, accidentes y peligros, porque cada auto quiere cruzar para la derecha, otro a la izquierda, es un lugar con muchos accidentes y un día aparece un semáforo con sus 3 señales, amarillo, verde y rojo, con un policía de tránsito. Usted al ver tan hermoso orden establecido que ayuda a evitar tantos accidentes, tendría la posibilidad de criticar y decir que esas leyes de tránsito sirven solamente para castigar al conductor y al peatón. Por favor, eso lo que trajo fue progreso y buena urbanización y hace ver a una ciudad que busca menos accidentalidad. Asimismo, queridos hermanos y hermanas de otras religiones monoteístas, el Islam, cuando continúa con el hadith, el hierro, es porque es una ley divina y es dictada por el rey y conocedor del ser humano llamado Dios omnipotente. En el hadith o hierro hay poder y beneficio. Entonces la persona que conduce mal y se pasa el semáforo en rojo, se le da una infracción para beneficio de las demás personas. Esa infracción es una llamada de atención por la vida de él y de los demás. Por esta misma razón, Dios Altísimo, en el tercer párrafo del capítulo 57, versículo 25, termina diciendo lo siguiente: en verdad, Dios es fuerte y poderoso. Un policía de tránsito, si hace bien su trabajo y no se deja vender o transarse por cualquier dinero, se convierte en fuerte y poderoso para Dios. Asimismo, un juez que debe ser justo cuando aplica las leyes, entonces no es castigador, sino un hombre de ley, un califa de Dios. Hoy la historia sagrada le está cobrando a los grupos religiosos que hablan solo de amor y anularon los preceptos originales de sus libros sagrados porque dicen que Dios hablaba con leyes muy fuertes como el Antiguo Testamento y ahora Dios es un Dios de amor completo. Aúdu billah, aúdu billah. ¿Cuándo se ha visto en toda la historia de la humanidad que Dios sapientísimo sea un Dios de un amor partido o incompleto? Dios es un Dios de amor y si da la vida y la muerte es para nuestro beneficio. Pero hemos creído que porque reímos cuando una persona nace y lloramos cuando un ser querido se nos va, entonces la muerte es un castigo. Aúdu billah, aúdu billah. Cuando los hombres empezamos a moldear la historia, siempre, en el momento que los hombres empezamos a moldear la historia sagrada, a nuestro antojo, comienza la caída de una civilización y una nación. ¿Será que es malo hablar de castigo? ¿Será que es malo decir que una persona está llena de taqwa, temor de Dios? Y que por qué los musulmanes dicen temor, temor, temor. A Dios no hay que temerle. Taqwa. Taqwa es caminar con cuidado este camino, este sendero. Hoy una madre o padre no debe castigar a un hijo, simplemente debe reprenderlo. Ya que la palabra castigo no debe salir de nuestro vocabulario y diccionario de la vida cotidiana. Yo pregunto, ¿qué es reprender? Reprender es amonestar a una persona, desaprobando su conducta. ¿Y cómo se amonesta? Simplemente con el hadith, con el hierro, que significa hacer cumplir la ley de Dios. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah alallahi falyatawakkalil mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Y teme a Dios, pues en Dios es quien confía a los creyentes. Bismillahirrahmanirrahim. Wala serina al insana la fi khusr illa allatina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.